¿Qué es la definición de la competencia de generación de resultados? Pues es esa habilidad de entender el entorno, es esa habilidad de entender qué es lo que quiero alcanzar, cómo voy a traerle ese beneficio a la persona, al proceso, a la empresa, a la comunidad e incluso al país, aprovechando estas circunstancias. Si yo cambio un poco el esquema para entender que vamos a hablar del área de la empresa, vamos a hablar del entorno corporativo, del entorno empresarial, es súper importante entender cuál es la misión y la visión de la empresa, cuál es el objetivo, para qué existe esa empresa, cuál es el propósito. Entonces, si nosotros no entendemos el propósito, si no tenemos clara la misión y la visión, difícilmente vamos a entender cómo colaboramos, cómo contribuimos para el alcance de esos objetivos, para el alcance de esos resultados. Entonces, yo creo que la competencia tiene que ver no con la posición jerárquica, sino la competencia tiene que ver con nuestras habilidades para entender qué queremos alcanzar, a dónde queremos llegar y después crear lo que llamamos el foco, ¿sí? ¿Cómo me enfoco para llegar ahí? Y después hacer una hoja de ruta, un camino. Cuando existen estos tiempos de turbulencia, cuando existen estos tiempos de incertidumbre, es entonces que tenemos que reunirnos para darnos cuenta que posiblemente hay nuevos caminos, hay nuevas rutas para alcanzar no solamente el resultado que buscábamos, sino resultados alternos. Eso es muy importante y quiero compartirles una experiencia que me llamó mucho la atención estando justamente en Panamá. Yo participaba del Comité Nacional Logístico y lo que pasaba es que evaluábamos todas las posibles oportunidades y amenazas que había en torno al Canal de Panamá. Esto fue antes de que se construyera el nuevo canal, ya estaba en proceso el proyecto, pero se evaluaban todas las alternativas y participaban empresas transnacionales, empresas locales, instituciones de gobierno, bancos, instituciones educativas. Y entonces hubo una presentación que me llamó la atención, porque hablaban de la nueva amenaza que venía derivada del calentamiento global. Y entonces no entendíamos cuál era la propuesta y resulta que había un tramo en los hemisferios nortes, en el hemisferio norte, que el deshielo había provocado que se abriera un canal de ruta entre el Pacífico y el Atlántico. Y entonces estaban enviando un par de barcos grandes que venían desde Europa y que en lugar de cruzar por Canal de Panamá, ahora cruzaban por el norte de Canadá. Entonces, esto se había vuelto en una nueva amenaza para el Canal de Panamá, para la economía completa, porque resultaba una ruta más económica, que había sido derivada por un efecto que nadie había pensado antes. Entonces, tenemos que estar atentos del entorno. Y para cerrar el ejemplo y que no se queden con la inquietud, ese canal se volvió a cerrar por temas naturales. La misma naturaleza volvió a crear el hielo, se volvió a cerrar y se cerró el proyecto. Pero al menos alcanzaron a pasar 2 o 3 navíos grandes que provocaron inquietud, que provocaron incertidumbre. Entonces, ese tipo de cosas ocurren todos los días en nuestro entorno. Entender a dónde queremos llegar, entender cuál es la meta, qué tenemos que entregar y estar enfocados en nuestras hojas de ruta, pues nos permiten justamente enfocarnos en el tema de generación de resultados. ¿Ok?